La inquietante verdad detrás del submarino perdido. La mañana del 15 de noviembre de 2017 quedó grabada como una herida abierta en la memoria argentina. A las 10:31 de la mañana, dos estaciones hidroacústicas separadas por 4.000 kilómetros registraron lo mismo. Una violenta anomalía submarina en el Atlántico Sur, a casi 900 metros de profundidad, con la fuerza de media tonelada de TNT. No era un temblor ni un simple ruido de fondo, sino la señal inequívoca de que algo catastrófico había ocurrido. El submarino Ara San Juan había desaparecido sin dejar rastro. La angustia se transformó en un eco de esperanza 3 días más tarde, cuando sensores de la Marina de Estados Unidos captaron un golpeteo metálico rítmico, como si hombres desesperados martillaran contra el casco enviando un SOS. Tap, tap, tap. El país entero contuvo la respiración. Para las familias fue un milagro en la oscuridad. Para los técnicos pronto se revelaría como un espejismo del océano. Otro cruel engaño en un mar de incertidumbre que no devolvía respuestas claras ni consuelo. El Ara San Juan había nacido como un hijo de la Guerra Fría, concebido cuando Argentina buscaba afirmarse como potencia regional en el Atlántico Sur. Incorporado oficialmente el 19 de noviembre de 1985, era un TR-1700 de diseño alemán, construido en los astilleros Thyssen-Nordseewerke en Emden. Formaba parte de un proyecto ambicioso de 1977. 6 submarinos, 2 construidos en Alemania, otros 2 ensamblados en Buenos Aires y 2 más pequeños de la clase TR-1400. Pero la realidad económica del país, marcada por inflación, crisis políticas y falta de recursos técnicos, recortó las ilusiones. Solo 2 unidades fueron terminadas: el Ara San Juan y su gemelo, el Ara Santa Cruz. Los cascos iniciados en Argentina quedaron inacabados, atrapados en el esqueleto de un astillero incapaz de sostener la complejidad de semejante empresa. Argentina había recibido apenas una fracción de lo soñado. El TR-1700 no era un submarino cualquiera. Con 66 metros de eslora y 2.100 toneladas de desplazamiento en inmersión, imponía respeto. Equipado con 4 motores diésel MTU que alimentaban un motor eléctrico Siemens, respiraba gracias a 8 enormes bancos de baterías Varta. Su velocidad máxima bajo el agua alcanzaba los 25 nudos, una cifra impresionante para un diésel eléctrico de su generación. Su autonomía superaba los 10.000 kilómetros, lo que le permitía permanecer 90 días en patrulla sin necesidad de asistencia. No estaba diseñado para recorrer el mundo como los colosos nucleares de Estados Unidos o la Unión Soviética, pero tampoco lo necesitaba. Su misión era otra. Su objetivo era dominar el Atlántico Sur, proteger los recursos de la plataforma continental argentina y espiar cualquier movimiento en torno a las Malvinas, donde la sombra del Reino Unido nunca se disipaba. Su capacidad ofensiva lo convertía en un cazador letal. Con 6 tubos lanzatorpedos de proa, alimentados por un sistema hidráulico capaz de recargar en menos de un minuto, podía sostener combates rápidos y fulminantes bajo el mar. Transportaba hasta 22 torpedos, los modernos SST-4, guiados por cable para golpear blancos a gran distancia, y los veteranos Mark 37C, capaces de rastrear el eco acústico de otros submarinos. Su arsenal se apoyaba en un conjunto de sensores avanzados: sonar alemán CSU de largo alcance, sonar francés DUUX-5 para precisión cercana, radar Calypso para vigilar la superficie y, en el corazón del sistema, el centro de control holandés Simbats,
una computadora de tiro que integraba todos los datos y calculaba trayectorias en tiempo real. En los años 80, pocas marinas del mundo podían presumir de una máquina semejante. Argentina lo tenía y lo exhibía con orgullo. En 1994, el San Juan demostró de qué era capaz. Durante el ejercicio Fleet X 294, logró atravesar la pantalla de buques estadounidenses sin ser detectado y simuló un ataque directo contra el USS Mount Whitney, el buque insignia de la Sexta Flota. En maniobras posteriores, como las Unitas o los entrenamientos Gringo Gaucho, junto a portaaviones norteamericanos, volvió a repetir la hazaña. Una y otra vez la silueta del San Juan se desvanecía bajo las aguas para reaparecer donde nadie lo esperaba. Era un recordatorio de que Argentina, con un solo submarino, podía equilibrar el tablero en su propio mar. Los observadores extranjeros lo llamaban un fantasma, un depredador invisible, pero la gloria de los ejercicios contrastaba con el paso del tiempo. Para comienzos de los años 2000, la nave mostraba fatiga y exigía una revisión profunda si quería seguir siendo la sombra temida que había sido en sus mejores días. En 2008, tras más de 2 décadas de servicio, el Ara San Juan entró en el astillero Sinar de Buenos Aires para un proceso de modernización arriesgado y costoso. La nave fue literalmente cortada en 2 mitades, exponiendo sus entrañas metálicas. Era una cirugía mayor. Cambiar los 4 motores diésel MTU, renovar el motor eléctrico Siemens y reemplazar las 8 gigantescas baterías Varta. Más de 500,000 horas de trabajo se invirtieron en reparar válvulas, cableados y sistemas hidráulicos. El refit, pensado para durar 2 años, se prolongó hasta 2013 debido a la inestabilidad financiera del país y la falta de repuestos importados. Al completarse, el San Juan había rejuvenecido, al menos en los papeles. La Armada lo celebró como si hubiera renacido, convencida de que estaba listo para 10 años más de vida operativa. Pero bajo el brillo de los informes quedaban dudas. ¿Habían sido realmente suficientes las reparaciones o solo se había postergado un desenlace inevitable? Tras su modernización, el San Juan regresó a patrullas largas en aguas frías del Atlántico Sur. Su misión principal no era ya ensayar ataques contra portaaviones, sino algo más silencioso y constante: proteger los recursos pesqueros de la plataforma continental argentina, donde flotas extranjeras saqueaban caladeros. También debía vigilar el tránsito en torno a las Malvinas, escenario permanente de tensiones con el Reino Unido. Desde Mar del Plata, cada salida se convertía en un viaje de invisibilidad. Largos días bajo el mar, observando sin ser visto. El orgullo de la tripulación era mantener el sigilo absoluto, sabiendo que su sola presencia actuaba como disuasión. El San Juan no necesitaba disparar para ser eficaz. Bastaba con que existiera, con que el enemigo supiera que estaba allí, oculto en las profundidades, capaz de atacar en cualquier momento y desaparecer después como una sombra de acero. En noviembre de 2017, el submarino participó en un ejercicio naval en aguas australes, cerca de la Tierra del Fuego. Allí, junto a otras unidades de superficie, practicó maniobras de guerra antisubmarina y concluyó con un blanco simbólico: el hundimiento de un viejo buque dado de baja. Finalizada la práctica, la tripulación recibió una visita poco habitual. El San Juan abrió sus compuertas en Ushuaia para que la ciudadanía pudiera recorrer sus cubiertas. Familias y curiosos caminaron por sus pasillos estrechos, observando los controles y el periscopio, sin imaginar que esa sería la última vez que verían al navío con vida. El 13 de noviembre zarpó rumbo al norte, con destino a Mar del Plata.
Su travesía parecía rutinaria, pero en el Atlántico nada lo es. 2 días más tarde el silencio lo envolvió para siempre. La última señal llegó a 200 millas náuticas al sudeste del Golfo San Jorge. Después de eso, el mar lo devoró. A bordo viajaban 44 almas. Entre ellas estaba Eliana Kravčík, la primera mujer oficial submarinista en la historia argentina y un símbolo de la modernización de la Armada. Su figura inspiraba a toda una generación. En un mundo dominado por hombres, había conquistado su lugar en la élite de los silenciosos. Junto a ella, marineros jóvenes que soñaban con carrera, veteranos que habían cruzado tormentas y oficiales formados en ejercicios internacionales. Todos compartían un destino común: la fe en una máquina que los había llevado a misiones exitosas durante años. Cuando el contacto se perdió, el cálculo más frío comenzó a circular: la capacidad de oxígeno a bordo. 7 días a lo sumo. Ese reloj invisible se convirtió en la angustia de las familias y en la presión insoportable de la Armada. Cada hora que pasaba estrechaba el margen entre la esperanza y la tragedia. La noticia sacudió al país. El presidente Mauricio Macri se trasladó a la residencia de Chapadmalal, cerca del Mar del Plata, para supervisar personalmente la crisis. En la base naval, familiares de los tripulantes se reunían cada día, aferrándose a fragmentos de información, mientras psicólogos militares intentaban contener el pánico. El operativo de búsqueda se activó de inmediato con ayuda internacional. Se invocó la Carta Internacional de Desastres, movilizando satélites de todo el mundo. Desde el aire, aviones P-3 Orión y P-8 Poseidón surcaban el Atlántico. En el mar, corbetas, buques oceanográficos y destructores argentinos se desplegaban junto a unidades extranjeras. El mar, sin embargo, era enemigo. Olas de 8 metros castigaban el área de rastreo, dificultando las maniobras y cegando los sonares. La esperanza se mezclaba con la frustración. El San Juan estaba allí, bajo esas aguas, pero encontrarlo parecía imposible. Las primeras señales alentaron la esperanza. El 18 de noviembre, 2 días después del último contacto, se registraron supuestos intentos de comunicación satelital. Se creyó que eran llamadas de emergencia emitidas desde el submarino. El anuncio recorrió el mundo y las familias estallaron en aplausos. Sin embargo, pronto se confirmó lo peor. Eran falsas alarmas, interferencias sin origen en el San Juan. La naturaleza tampoco ayudaba. El Atlántico Sur se mostraba implacable, con vientos huracanados que azotaban a los buques de búsqueda y olas capaces de golpear con violencia cualquier embarcación. Los sonares se llenaban de ecos inútiles, confundidos por el rugido de las tormentas y el movimiento constante de masas de agua. La angustia crecía. La tripulación podía resistir 7 días sumergida, tal vez menos si la situación era crítica. Cada hora que pasaba sin contacto significaba que la frontera entre la vida y la muerte se hacía más estrecha. En medio de la desesperación surgió un rumor inquietante. El 19 de noviembre, un avión de patrulla estadounidense P-8 Poseidón detectó sonidos metálicos repetidos en un sector del área de búsqueda. Los especialistas describieron la señal como golpeteos rítmicos casi humanos, similares a un SOS emitido desde el casco. La Armada Argentina confirmó la detección y el país entero se aferró a la idea de que los tripulantes aún estaban vivos, golpeando con herramientas para hacerse escuchar. Durante horas, la tensión fue insoportable. Sin embargo, tras un análisis profundo, la ilusión se desvaneció. El origen de los sonidos era natural. Ballenas y ecos marinos habían engañado incluso a los sistemas más avanzados.
El golpe emocional fue devastador. Las familias pasaron de la euforia al desconsuelo en cuestión de horas, mientras los marinos en superficie comprendían que no había rescate posible sin una localización certera. El operativo internacional creció hasta convertirse en uno de los mayores esfuerzos de búsqueda en tiempos de paz. Más de 30 buques, aviones de 12 países y misiles de efectivo se sumaron. Desde Brasil, llegó el submarino de rescate Felinto Perry con vehículos capaces de descender cientos de metros. Rusia desplegó aviones de patrullas T-142 y equipos de buceo profundo. Chile, Alemania y Perú ofrecieron recursos técnicos y humanos. El Reino Unido envió al HMS Protector, un buque patrulla polar que reportó la visión de 3 bengalas naranjas y blancas, señales clásicas de auxilio en el mar. Otra vez la ilusión. Las bengalas resultaron ser un fenómeno óptico, un espejismo producido por la refracción de la luz en la atmósfera cargada de humedad. La frustración se multiplicaba. Cada indicio prometía un milagro y terminaba en decepción. El océano parecía burlarse, ocultando celosamente el destino del San Juan. Entonces apareció una pista que cambió el enfoque. 2 estaciones hidroacústicas de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, una en la isla Ascensión y otra en las remotas islas Crozet, detectaron una violenta explosión submarina cerca de la última posición conocida del San Juan. No se trataba de un ataque ni de un arma, sino de un estallido interno consistente con una deflagración. La Marina Argentina tardó días en comunicarlo, generando indignación. Esa información pudo haber acotado la búsqueda desde el inicio, pero se mantuvo oculta. Cuando finalmente se reveló, quedó claro que la catástrofe había sido súbita. Un estallido a gran profundidad había sacudido los sensores a miles de kilómetros. Para los técnicos no había duda. El San Juan se había convertido en una tumba instantánea. Para las familias, la sospecha de encubrimiento añadía dolor a la tragedia. En paralelo, surgieron revelaciones sobre los últimos mensajes enviados por el submarino antes de su desaparición. En una parte fechado el 15 de noviembre, el comandante reportó la entrada de agua por el sistema de snorkel. El líquido había alcanzado el comportamiento de baterías delanteras, provocando un cortocircuito y un incendio eléctrico. La tripulación logró extinguir las llamas y aislar la zona, recurriendo al banco de baterías trasero para continuar navegando. Después de ese comunicado, la radio guardó silencio para siempre. Los expertos comprendieron de inmediato la magnitud del peligro. Cuando el agua invade las baterías, el hidrógeno se libera. Es un gas invisible, inodoro y altamente explosivo. Bastaba una chispa para provocar una deflagración. Todo indicaba que esa había sido la chispa mortal. Un fuego apagado en apariencia, pero convertido en trampa letal. El San Juan se había transformado en un polvorín bajo presión. La crisis derivó en una tormenta política. El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Marcelo Esrur, fue relevado de su cargo tras revelarse que sus subordinados habían minimizado los informes técnicos sobre las fallas del San Juan. Ante la jueza federal Marta Yáñez, Esrur declaró que se habían ocultado datos críticos, no por defectos en el sistema, sino por decisiones humanas. Reconoció que la tragedia era una suma de errores y que nunca tuvo pleno conocimiento de los riesgos que corría la nave. Sus palabras destaparon una grieta en la cadena de mando. Oficiales que optaron por restar importancia a las señales de alarma, confiando en que el submarino podría seguir operando. Esa confianza ciega se transformó en negligencia y finalmente en luto nacional.
Mientras la opinión pública exigía explicaciones, las familias seguían aferradas al mar, pidiendo respuestas que no llegaban. El 30 de noviembre de 2017, 15 días después de la desaparición, la Armada Argentina cambió la naturaleza de la misión. Ya no era un operativo de rescate, sino de búsqueda de restos. La confirmación de que la tripulación no podía haber sobrevivido más allá de 7 días bajo el agua fue devastadora. Las familias recibieron la noticia con indignación. Muchas se enteraron por los medios antes que por los canales oficiales, lo que alimentó la sensación de abandono y engaño. Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, lo expresó con crudeza. Esta medida destruyó el último hilo de esperanza que tenía. No creo en la hipótesis oficial, nos están mintiendo. La transición de rescate a recuperación significó aceptar lo que nadie quería admitir. Los 44 marinos del San Juan habían quedado atrapados para siempre en su tumba de acero. El desastre del San Juan se convirtió en la peor tragedia naval argentina en tiempos de paz, superando incluso el hundimiento del dragaminas Ara Fournier en 1949. A nivel mundial, fue la pérdida más grave de un submarino desde el siniestro del Chino 361 en 2003. La magnitud del golpe no era solo militar, sino también humano y simbólico. La modernización de la Armada había perdido a su emblema, y el país entero quedó marcado por la vulnerabilidad de su defensa marítima. Los veteranos submarinistas se reunieron en silencio frente a memoriales improvisados, conscientes de la brutal realidad de morir sellado en un casco bajo miles de toneladas de agua. El San Juan se había unido a la lista de submarinos que se desvanecieron en el océano, un destino que los marinos llaman con respeto la patrulla eterna. La historia enseñaba que encontrarlo no sería fácil. Submarinos como el francés Eurydice, hundido en 1970, tardaron más de 50 días en localizarse pese a estar cerca de la costa. El Minerve, también francés, desapareció en 1968 y no se halló hasta 2019. El USS Scorpion estadounidense se perdió en 1968 y su búsqueda se prolongó 5 meses, aún con la ayuda de la red SOSUS. El israelí Dakar, hundido ese mismo año, permaneció oculto 3 décadas. Incluso el australiano AE-1, desaparecido en 1914, no fue hallado hasta un siglo más tarde. Estos precedentes dejaban en claro que el San Juan podía seguir perdido durante años, quizás décadas. El Atlántico Sur, con sus tormentas, corrientes y fondos irregulares, era un cementerio perfecto para ocultar secretos. Las familias, pese al dolor, comprendieron que la espera podía ser interminable. Ante la imposibilidad de sostener un operativo internacional indefinido, el gobierno argentino anunció en 2018 una recompensa de $5 millones para quien aportara información certera sobre la ubicación del San Juan. Fue entonces cuando apareció Ocean Infinity, una empresa estadounidense especializada en exploración de grandes profundidades. Su propuesta era arriesgada: trabajar bajo el modelo no hallazgo, no pago. Si no encontraban el submarino, no cobrarían nada. Si lo lograban, recibirían una suma millonaria. En octubre de 2018 desplegaron el buque Seabed Constructor, equipado con vehículos autónomos de exploración submarina capaces de operar casi 1000 metros de profundidad. Era la última gran oportunidad para resolver el misterio y dar un mínimo de paz a las familias. El 16 de noviembre de 2018, casi exactamente un año después de la desaparición, Ocean Infinity anunció que había encontrado un objeto metálico de unos 60 metros de largo en una zona montañosa del fondo marino,
a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica. El sonar revelaba siluetas retorcidas, como acero desgarrado por fuerzas inconcebibles. Vehículos operados a distancia descendieron hacia la negrura y confirmaron lo inevitable. Era el Ara San Juan. El casco aparecía colapsado por una implosión súbita, con restos esparcidos en un radio de 8.000 metros cuadrados. La presión del océano había convertido al submarino en un amasijo irreconocible. Las imágenes de acero aplastado fueron mostradas a las familias en privado. El hallazgo no trajo alivio, sino una verdad definitiva. Sus seres queridos habían muerto en un instante sin tiempo de sufrir. La angustia de la espera terminaba, pero el duelo apenas comenzaba. El hallazgo generó polémica. Ocean Infinity recibió $7,5 millones como recompensa, una cifra criticada por muchos sectores que lo consideraron excesivo. El propio comunicado de la empresa, que presentó el éxito como un triunfo tecnológico, fue calificado de insensible por los familiares. Para ellos, lo importante no era la hazaña técnica ni el negocio, sino la confirmación de la tragedia. Algunos reclamaron que se recuperara el casco y los cuerpos, pero expertos internacionales coincidieron en que era prácticamente imposible. A esa profundidad, el rescate no solo sería carísimo, sino extremadamente riesgoso. Argentina carecía de los medios y ninguna potencia extranjera quiso asumir la tarea. El San Juan quedaría, como tantos otros submarinos antes que él, sellado en el fondo marino. Allí, en la oscuridad perpetua, descansaban 44 tripulantes que habían pasado de ser guardianes del Atlántico a custodios de un silencio eterno. Con el hallazgo, llegaron también las revelaciones finales. La investigación determinó que la tragedia comenzó con el ingreso de agua por la válvula de snorkel defectuosa, lo que generó un incendio en el comportamiento de baterías delanteras. El hidrógeno liberado alcanzó niveles críticos y una chispa provocó una deflagración letal. El submarino perdió control, descendió más allá de su límite estructural y colapsó por la presión del océano. No hubo ataque extranjero ni conspiraciones. Fue un encadenamiento de fallos técnicos, negligencia y condiciones extremas. El 24 de octubre de 2021, en la base naval de Mar del Plata, un monumento fue inaugurado en memoria de los 44 héroes del San Juan. Bajo el frío viento patagónico, familias y camaradas se reunieron en silencio. El mar había reclamado a los suyos, pero la historia los convirtió en símbolo eterno. El San Juan ya no patrullaba el Atlántico, ahora habitaba para siempre en la memoria de un país.